pero yo creo que vale la pena en la coyuntura de los recientes cambios en el gabinete del gobernador Alfonso Durazo, creo que vale la pena el ver el papel que el gobernador, un papel va a jugar en el tema a nivel nacional y también obviamente las implicaciones que va a tener en el plano local, en el plano estatal y pues obviamente los movimientos en los grupos. ¿Cómo ves el panorama en función de este movimiento y qué papel va a jugar Durazo en este proceso electoral 2024? Muy bien, de entrada buenas tardes. Hay que recordar que en septiembre se abre el periodo electoral, en este septiembre. Entonces, y se lanzan todas las convocatorias, todos los partidos empiezan a emerger en lo que vienen siendo sus candidaturas. Bueno, el asunto es este, tenemos pues la posición de un Alfonso Durazo muy interesante. Siempre he dicho que el gobernador es un estratega, y obviamente ha sido utilizado, no es la palabra correcta, sino que se ha sabido meter en las partes más interesantes de la política. Así ahorita, por ejemplo, es presidente del Consejo Nacional de Morena. El hecho de que sea presidente significa que está arriba del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, es decir, de Mario Delgado ahorita, ya ratificado para hasta octubre del 2024. Eso por un lado. Por el otro, arriba de él nada más está el Congreso Nacional. ¿Qué significa esto? Obviamente se avecina y se está dando entre las corcholatas de Morena ciertos piques, roces, pleitos, coyunturas que hablan de ciertas rupturas, ciertos roces, ciertos devaneos que se van a dar, y que López Obrador ya pidió unidad. ¿Cómo se va a lograr esa unidad? Más que Mario Delgado, el encargado de esa unidad va a ser Alfonso Durazo. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar a los equipos, porque tienen que firmar todos esos equipos el plan de trabajo o el plan del nuevo gobierno 2024-2030. Todos tienen que firmar los candidatos. Pues eso por un lado. Por el otro, ¿cómo le haces para que los grupos que conforman tu estructura como candidato no se agarren ni se trencen entre sí y demerite en todos, pues obviamente la futura campaña? Pues les das posiciones políticas, les das diputaciones locales, les das senadurías. Por eso se habla mucho de que Marcelo Ebrard muy posiblemente sea el próximo coordinador de la bancada morenista en el Senado, o sea, la posición que tiene Ricardo Monreal. Se habla de tantas cosas así, pero alguien tiene que generar ese tipo de situación. En ese sentido, el presidente le tiene la confianza al gobernador Durazo como un árbitro en ese tema. Okay. Y el objetivo de Alfonso, pues obviamente es evitar esa disgregación de fuerzas, ¿no? En ese mismo tenor, obviamente que se va a repercutir hacia los estados, de tal manera que en aquellos donde los equipos de las corcholatas lleven más trabajo o hayan logrado más acción, pues por supuesto que se van a ver beneficiados, ¿no? Tanto con todo lo federal. Claro. Y en ese tenor, por ejemplo, si Marcelo Ebrard está muy bien aquí en Sonora, pues obviamente le van a tocar sus cuotas de beneficio. Y en ese tenor podemos pensar en redirigir aquellas posibles candidaturas y las gentes que pudieran ser los encargados de eso. En otras palabras, Alfonso Durazo tiene 68 años de edad. Un año menos que el presidente. Más. Tiene 69. El presidente. Bueno. Correcto. Menor. Bueno, pero de todas maneras, el próximo año va a ser el tercero en su cúspide. Ya es el tercer año de Alfonso del gobierno, va a estar en la parte más fuerte. Van a ser unas elecciones muy difíciles porque entra también el asunto presidencial. ¿Y qué es lo que quiere el presidente? Porque ya lo ha dicho en 2 o 3 ocasiones, quiere hacerse del poder completo del legislativo.
O sea, ese es el trabajo de Alfonso. Ya incluso se puso una meta, ¿no? La Ya meta dijo es que en septiembre necesita y exige una mayoría, ¿no? Sí, exige una mayoría en los dos. Y ahí está la tarea tan importante que va a tener en este caso Alfonso y en este caso Morena. Y bueno, pero vamos viendo en ese sentido, ¿esto implicaría que Alfonso Durazo se tenga que ir de la gobernatura? Yo creo que lo que Alfonso está haciendo, o está en una posición tan interesante, que quien sea la corcholata, quien sea, él va a quedar bien. Él va a quedar bien con cualquiera, porque al momento de negociar cartitas, obviamente vas a quedar bien con todos, así sea Claudia Sheinbaum, no sea el que sea. Entonces, sobre ese sentido no creo que decida irse ni a coordinar campañas. Lo que va a hacer, eso sí, insisto en este tema, es que los equipos de abajo no se fracturen entre sí. Entonces, para que vayan en unidad todos en busca de la presidencia, ¿no? De una manera más aterciopelada. Esa posición, inclusive él, no creo que se vaya tan bien, porque significaría entrar y romper con los grupos que ya tienen. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum ya trae su grupo muy compacto de estrategas, de toda la estructura que viene a ser su comité de campaña. Si él se llegara a incluir como el manejador de la campaña de Claudia, es una suposición, tendría que romper con algunas ligas internas y procesos que ya existen. Ya muy maduras, ¿no? Ya muy maduras, y eso le llevaría o le restaría a la campaña mínimo 1 o 2 meses por aquello del acomodo de piezas, de gente así, etcétera, controles, todo ese rollo, ¿no? Por esa razón no creo. Pero además no es necesario. No es necesario, porque ya quedando bien con todos y políticamente buscando la trascendencia para el Estado, por supuesto que va a poder tener acceso, así como la tiene ahorita, pues a toda la gente que quede, ¿verdad? O sea, se lo van a deber de alguna manera, y eso significa mucho políticamente para Sonora, con todos los planes que trae, ¿no? Ahora bien, al interior. ¿Qué ocurre al interior de Sonora? Cuando una persona tiene 68 años, pues la mayoría de los amigos, muchos de ellos quedan en el camino. Por esa razón, no creo yo, en lo particular, que el hecho de ser amigo del gobernador vaya a ser el factotum para que seas candidato. Yo pienso que más bien va a acomodar las piezas de tal manera que a su vez sirvan para la estrategia nacional. De ahí que las 7 diputaciones a lo mejor las distribuye entre los grupos que estamos mencionando, las senadurías también. Y muy posiblemente se quede con el próximo senador que vaya a ser el candidato a gobernador, que es lo loable, ¿no? Que es lo lógico. Pero vayámonos a esto. El cambio que hubo de secretario de gobierno, donde entró este muchacho Adolfo Salazar, ex presidente del partido aquí en Sonora, de Morena en Sonora, o sea, conoce muy bien a Morena, realmente su funcionamiento, etcétera. Creo que va por el lado de los liderazgos. Van a beneficiar a los liderazgos. Hay que recordar que de alguna manera les interesa mucho impulsar esos liderazgos para que siga la 4T y todo ese rollo. Entonces, más que sienten que ya tienen ganadas los diferentes cargos, pero si se fractura al interior, pues obviamente corren más riesgo de perderla, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, esos liderazgos no surgen de manera espontánea. En otras palabras, quienes son alcaldes pueden o repetir o buscar otra posición, que no van a ser las diputaciones federales. Claro, que ahorita vamos a entrar precisamente al tema del análisis de la alcaldía, diputaciones locales y diputaciones federales, pero cerrando ahí el análisis que haces ahí muy interesante del papel de Alfonso Durazo. Finalmente se daría esta participación del gobernador sin probablemente tener que irse en este caso ni a la campaña ni dejar el gobierno de Sonora, pero en esa correlación de fuerzas que tendría que analizar hacia el interior, en el tema de la senaduría, ahí sería un factor importante, porque como bueno, la negociación muchas veces es una posición quizás el gobernador, una posición en este caso el candidato que sea de su partido, y ahí es donde yo creo que vendrían las combinaciones interesantes en el caso de Morena.
¿quién visualizas tú ahí en ese sentido que pudiera ser la ficha que el gobernador pudiera poner en la mesa de cara precisamente a una postulación al Senado, y cuál sería probablemente la que pondría el candidato? Obviamente en función de qué candidato, ¿no? Sí, en lo personal yo pienso que lo que va a hacer Alfonso es seguir dirigiendo el grupo de gobernadores del Pacífico de Morena, porque se va a dividir el partido en 4 o 5, no jurisdicciones o circunscripciones. No, regiones más bien. Regiones, va a ser por regiones y una de ellas va a estar aquí. Hay que recordar que lo que dijo de que pensaba ser el gobernador más fregón de todos los tiempos, sí lo piensa así, porque dentro de 4 años vas a tener 72 años. Ahí como se le ve, pues ya 72 años ya son algo, ¿no? Entonces, y ya puede estar pensando en su participación en el próximo gobierno, que termine en el 2030, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque dicen que quien quiere poder quiere más poder, igual que quien tiene dinero quiere más dinero, etcétera. Entonces, la visión de Alfonso siempre ha sido de estrategias de medio plazo, que no pasen de 5 años. Si te fijas en todos los cambios que ha tenido en su vida, son estrategias de 2, de 3, de 4, pero no pasan de 5 años. Entonces, si se maneja así, obviamente que tiene que pensar en su futuro. Porque una vez que salga de gobernador, tiene que cuidarse las espaldas. Entonces, claro, en base a ese pensamiento del cuidado de espaldas, ¿a quién tiene que elegir? Tiene que elegir al más capaz o al más leal, por ejemplo. Claro. O sea, ese tipo de cosas son las que podemos visualizar ahorita. Y entre esos más capaces, hay que recordar que vamos a cambiar todos los diputados aquí locales, ¿no? O sea, los próximos que elija van a ser aquellos que le van a cuidar la espalda. Claro, los que van a cerrar, ¿no? Prácticamente ahí. Los que van a cerrar. Los años importantes. Y eso realmente conlleva una responsabilidad de cara precisamente a lo que vendría en esta nueva etapa. Entonces, si te parece, mi Armando, vamos a ir a una pausa para analizar entonces ahora sí de lleno perfiles para el Senado que estarían de alguna otra forma perfilándose. Empezando por decir quiénes no. Quiénes no, exactamente, las que serían corcholatas que quedarían en el camino.